se rompa en el nombre de Jesús y él pueda pensar adecuadamente y volverse a ti. Y oramos también por la salud de este varón, Señor, que oramos por su columna para que en su infinita gracia, Señor amado, usted sea sanándole, restaurándole, usando, Señor, el tratamiento, la medicina, Padre bueno, para que sea restaurado. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. Josué capítulo 1, mis hermanos queridos, en sus Biblias. Josué capítulo 1. El tema de esta mañana: Dios nos manda a ser esforzados y valientes. Josué capítulo 1, por favor. Bien, ¿está conmigo? ¿Tiene su Biblia? Los que no tienen ya saben, en el stand, en la parte de afuera, después de que termine el culto, cómprese una Biblia. Y si quiere, no, usted le tiene aprecio a alguien y siempre ha querido regalarle una Biblia, esta es la oportunidad. Vamos a leer. ¿Está conmigo? Bien, hay un Isaac, hay un eco que tú puedes solucionarlo. Por favor, gracias mis hermanos. Vamos ahí, vamos a leer. Después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. ¿Quieren leer conmigo? Verso 3, por favor, sigan. Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. 5. Ten valor y firmeza, esfuérzate y sé valiente, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. 7. Además, repite siempre lo que dice el libro de la ley, la Torá de Dios, y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. 9, por favor. Bien, muchas gracias. Este es el inicio de la vida como líder de Josué, no de la vida de Josué, porque él ya nació hace más o menos 40 años atrás. Ahora le toca, en este contexto de guerra, porque es un contexto de guerra, ¿no? Le toca a él ponerse en lugar de Moisés. Es un contexto bastante complicado. Llenar los zapatos de Moisés no era cualquier cosa. Todos hemos oído hablar de Moisés, un hombre de Dios. Ese sí era un hombre de Dios, este varón. El Señor le llama después de haber vivido una vida complicada en sus primeros 40 años. Él era príncipe en Egipto, era adoptado, ¿no es cierto? Recuperado del río, sacado de las aguas, quiere decir Moisés.
Lo recuperan del río cuando era un niñito, un bebé de hecho, de 3 meses de nacido, y de allí su nombre. En los primeros 40 años de su vida, él crece en el palacio, es un hombre muy poderoso en obras, es un guerrero extraordinario. Eso usted no lo va a encontrar en la Biblia, allí por allí algunas menciones, pero el historiador Josefo lo dice. Oh, fue un gran guerrero, extraordinario este hombre. Y en esos primeros 40 años, cuando él quiere hacer libre a su pueblo, porque su pueblo, él es príncipe, come bien, vive bien, tiene sus camellos del año, buena ropa, sandalias egipcias, ropa de lino, pero su pueblo es esclavo. Sus padres, sus tíos, sus hermanos son esclavos. Su pueblo es esclavo. Así que él intenta ser libre a su pueblo y se equivoca y mata a un hombre. Tiene que huir 40 años al desierto y allá el Señor le trata con él. De ser príncipe pasa a ser pastor de ovejas, algo que no era, digamos, viéndolo de la manera de posición, algo que no iba con su papel de ex príncipe, pero le toca cuidar ovejas porque así quiso Dios tratar en el corazón de Moisés. Imagínese 40 años de príncipe, de vivir en el palacio, 40 años de orgullo. No, así que no era para Moisés fácil. Tiene que huir, tiene una denuncia, le busca la Interpol, le busca el FBI, tiene que huir, se va a un lugar donde el FBI no llega, hay puros borreguitos, ¿no? Allí conoce a su esposa, la que pasa a ser esposa y mamá de sus 2 hijos. El Señor le trata. Y después de esos 40 años, cuando ya el Señor ha tratado en su corazón con su orgullo, porque así tiene que hacer el Señor, tratar con nuestro orgullo. Cuando ya Moisés está preparado, el Señor se le presenta en una zarza y le da una orden. Anda y haz libre al pueblo, yo te mando. Así que Moisés en realidad era un hombre de Dios. Levantaba su vara, topaba el polvo y se convertían en piojos. Topaba el agua del Nilo y se convertía en sangre. Levantaba su vara y caía granizo. Levantaba su vara y se convertía en tinieblas. Eso es ser un hombre de Dios, hermanos. Y finalmente el último milagro, antes de que el Señor haga libre al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, mata un cordero y les dice: unten con sangre los dinteles de la puerta y aquí no entrará el espíritu de la muerte. Un hombre de Dios es alguien que tiene una comunión con Dios extraordinaria, que tiene sus oídos atentos. Ahora, nosotros estamos en proceso, los que hemos aceptado a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Eso era Moisés. Pero como todo tiene su tiempo, ha llegado el tiempo de que Moisés muera. Antes de morir, en los últimos, 40, 80 y en los últimos 40 años finales, porque él muere a los 120 años, el Señor le da la orden, se le presenta: andas libre a mi pueblo, y se lo lleva libre al desierto. Después de pasar el desierto está Canaán, es la tierra que deben heredar. Han caminado 2 años por el desierto y llegan finalmente a la frontera, tiempo de heredar la tierra, pero la gente no lo entiende.
Moisés manda espías, 2 espías, un príncipe de cada tribu, envía espías, y ellos regresan, los 10 con malas noticias y los 2 con buenas noticias. Y por la noticia de los 10 príncipes perversos que aunque vieron la buena tierra, la leche, la miel, la provisión, y el Señor les dijo, yo voy a estar con ustedes, endurecieron su corazón. Entonces el Señor les dice, regrésense de nuevo al desierto hasta que muera esta generación de corazón duro. Y los niños van a entrar. Cuando todos estos de corazón duro mueran. No me dirijo a ustedes, no, estoy contándoles la historia. Bien, así que le toca morir a Moisés. Pasan 40 años en el desierto, todos han muerto. Y el Señor le dice, es tiempo, Moisés, de colgar la toalla, de tirar la toalla, de colgar los guantes, como quiera que se le llame. Es tiempo de que subas conmigo, descansa. Y le manda a la cumbre de un monte, allí en el valle frente a Moab, a la cumbre del monte Pisga, y le dice, desde allí te voy a mostrar, ¿no? Lo que te voy a mostrar es lo que la generación va a heredar, pero tú no. Es tiempo de que mueras. Nada es para siempre, mis hermanos queridos. Todo tiene un inicio y tiene un final. Solo Dios es eterno. ¿Estamos de acuerdo? Así que sube Moisés, mira la buena tierra, le da pena, le dice, Señor, déjame entrar, pero el Señor dice, basta, ya no quiero hablar contigo de esto, te vas a morir, y ¡pum!, le quita la vida. Y viene el arcángel Miguel para enterrar su cuerpo. Usted puede leer eso en Judas, es el único capítulo que hay en el Nuevo Testamento, Judas 1, verso 9. Viene el arcángel Miguel, coge su cuerpo y lo va a enterrar, pero viene Satanás para llevarse el cuerpo también. Para hacer que en el futuro, si hubiese logrado eso, imagínense la idolatría que existiría con Moisés. Eso sería horroroso. Pero no, el Señor no lo permite. Entierran el cuerpo en un lugar que nadie sabe. Ha muerto Moisés y es tiempo de hablar con Josué. Porque a Josué le toca tomar ese lugar. Un contexto de guerra es ese momento. Josué tiene que introducir a la nueva generación. Ya murieron los viejitos, ¿se acuerdan? Los de corazón duro. Ahora están los niños, los que eran niños de pecho. Por eso Deuteronomio se llama repetición de la ley. Moisés, antes de morir, repite la ley a la nueva generación para que también sepan lo que los primeros sabían. ¿Está conmigo en la historia? Entonces, les repite la historia, tienen que saber, tienen que obedecer, tienen que conocer lo que la Biblia, lo que la Torá dice. Hay que honrar a Dios. De esa generación solo sobreviven dos. Josué y Caleb. Los 38 años atrás, ellos eran de los espías, de los 2 espías que ya les comenté. Los 10 dieron malas noticias, ya están muertos, ese mismo día murieron. Por el mal informe que dieron al pueblo, hicieron que el pueblo se entristezca. Y solo los 2 dieron buenas noticias. Así que el Señor le dice, ustedes 2 van a entrar y entran con la nueva generación. Y a Josué le encarga el Señor que tome el lugar de Moisés. Es un contexto de guerra, repito. Hay que poseer la tierra, no es fácil, absolutamente no es fácil. Le va a tocar luchar con mucha gente, con muchos guerreros expertos, con muchos pueblos enemigos, y va a conocer armas nuevas,
carros de guerra, van a conocer caballos que están puestos una especie de armadura que ellos en el desierto nunca habían visto. Se va a enfrentar a cosas nuevas. Y por eso el Señor le dice, ¿no? Mi siervo Moisés ha muerto, verso 1 y 2 también. Ahora te toca a ti tomar el lugar de Moisés. No te olvides, yo te voy a dar toda la tierra. Para las personas que siempre están en una discusión que esa tierra, hoy actualmente esa tierra no es de los israelitas, no es de los judíos, es de los árabes. Aquí están los límites. Dios les dio como herencia perpetua. El Señor puso los límites de dónde a dónde. Así que los invasores no son ellos. Bien. Un antiguo presidente de la Academia de Noruega, de una academia muy reconocida de historia, se unió con otro presidente de una academia muy prestigiosa también en Egipto, en Alemania e India, y sacaron la siguiente información, hermanos queridos. 3.600 años antes de Cristo, el mundo ha conocido solo 292 años de paz. Durante este periodo se han observado 14.351 guerras grandes y pequeñas, en donde un total de 3.64 mil millones de personas han sido matados en esas guerras. Luego, desde el año 650 antes de Cristo hasta el día de hoy, hasta ese día actual, se han observado 1.656 carreras armamentistas, es decir, guerras. Y desde el año 650 antes de Cristo hasta el día de hoy, solamente 16 de ellas no terminaron en guerra. Las demás terminaron en guerras, en enfrentamientos, en muertes y en colapso económico. Es decir, en estos 6.000 años de historia del ser humano, no del planeta. El planeta ya estaba creado. Cuando el Señor dice en Génesis 1:1, vamos a hacerlo todo, se refiere al ser humano y a la vida en la tierra y a ordenar lo que en el planeta estaba desordenado, porque ya antes pasaron cosas espirituales, como Satanás, por ejemplo, fue expulsado, que había un desorden. Entonces, en los 6.000 años de historia del ser humano, solo 308, 310 años de paz hemos tenido. También Josué está en un contexto de guerra. Nosotros vivimos en una constante preocupación y ahora la paz, los que secuestran, los que matan, los malos gobernantes, nos preocupa un montón de cosas. Yo recuerdo, y aquí hay algunos héroes de guerra, hace algunos años, algunos hermanos que son parte de la congregación, fueron parte de esa guerra. Yo recuerdo, era un jovencito, ya pasé el servicio militar, luego allí me quedé un tiempo, hice un curso me uní, ¿no? Porque era de esta situación de las drogas, yo fui parte de eso, luego me fui a la aduana y renuncié finalmente, porque no me gustaba esa vida. No me gustaba que me manden, si ya iba a tener esposa, ¿para qué que me ordenen allá? Sí, entonces, eso sí dije, gracias Señor por mi mujer. Ya saben los varones cómo vivir bien, ¿no es cierto? Hagan lo que le digan y coman lo que le den, hermano, y va a ser feliz. Esa es la clave. Pero venga al curso, por supuesto, ahí le van a enseñar eso también. Bien, así que hemos tenido contexto de guerra, vivimos en contexto de guerra, estamos escuchando siempre las guerras.
A Josué le toca vivir en un contexto de guerra. Para ir a poseer y a vivir en una casita y a sembrar, a tener un lotecito para criar unas ovejitas, tiene que hacer guerra, hermanos. Tienen que enfrentarse. Por eso el Señor le menciona, usted podemos ver en el versículo, ¿no? Como el Señor le habla, yo te mando que te esfuerces y seas valiente, le dice, ¿no es cierto? Luego le repite en el versículo 5 primero, ¿no es cierto? Esfuérzate y sé valiente. Luego en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Luego en el versículo 9, esfuérzate y sé valiente. Algo que tienes que recordar, le dices que yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. ¿Y cómo tener victoria siempre? Medita en el libro de la ley, en la Torá. Medita. Pero 3 veces le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dice eso, hermano? Por 3 motivos. La primera cosa, va a tratar con personas. ¿Sí o no? Y con miles de personas. Y vean, las personas somos complicadas, somos complejos. Vean, somos más complicados. El uno dice, nos vamos de paseo, el otro dice, no. El uno dice, ya ven a desayunar, el otro dice, yo desayuno a la hora que quiero. O sea, tratar con personas para un líder es complicado. Mire los padres. Quisiéramos, ¿no?, que nuestros hijos crezcan en el Señor, que no se equivoquen, pero les decimos, ¿no es cierto? Hijo, hija, todo tiene su tiempo. No te enamores antes de tiempo, no vayas a tener hijos antes de tiempo. Pero mire, muchos justo van donde se les dice que no vayan y hacen lo que se les dice que no hagan. Tratar con seres humanos es complicado. Si en una familia que son 4, que son 5, que son 3, es complicado ponerse de acuerdo. Ahora imagínese a Josué con miles de personas. No, habían más de 600,000 personas allí cuando salieron de Egipto. 12 tribus. Así que por eso le dice el Señor, primera cosa, esfuérzate y sé valiente, porque va a tratar con personas. La segunda cosa, ¿por qué le dice esfuérzate y sé valiente? Porque lo que viene no es fácil. Va a pelearse con un ejército que él no conocía, gente, como ya lo mencioné, que eran muy feroces guerreros. Vaya conmigo, no pierda Josué capítulo 1, vamos a Josué capítulo 11, para demostrarles un poquito nomás, mis hermanos, no podemos tratar todo ahora mismo. Josué capítulo 11 dice, cuando Javín, el rey de Azor, supo todo esto, mandó mensajeros para hacer un pacto con el rey de Jobab, de Madón, con los reyes de Simrón y Aksab, y con todos los reyes de la región montañosa del norte, del valle del Jordán, al sur del lago Kineré, de la llanura y de las cercanías de Dor hacia el oeste. Ahora, sáltese al versículo 4, por favor. Todos estos reyes salieron con sus ejércitos y con muchísimos caballos y carros de guerra. Eran tantos los soldados que no se podían contar, como los granitos de arena a la orilla del mar. Regrese, por favor, al capítulo 1. Por eso le dice, esfuérzate y sé valiente. Esta es la parte norte, lo del capítulo 11. Porque la parte sur, Josué, hasta el capítulo 11, ya la conquistó. Pero en la segunda parte que le toca conquistar, se unen
12 reyes con cosas que ellos no conocían. Caballos de guerra, ¿no? Caballos entrenados para la guerra, carros de guerra, que eran esos carritos que jalaban los caballos, no vayan a pensar, ya existía el Volkswagen. El carro del pueblo, no existía. Eran esos, ¿cómo se llaman? Las carretas que los caballos jalaban para la batalla. Y allí estaban trepados unos soldados con unas lanzas que alguien se ponía al frente y le atravesaban, hermano. Así que 12 ejércitos se unen con un ejército innumerable. 12 reyes, 12 reinos, con un ejército tan grande. Aparte de que ya conquistó los otros, ¿no? Allí fue la conquista de Jericó, la conquista de Jai, cuando este hombre que se llama Acán se roba lo que se le dijo que no se robe y por poco frustra. De hecho, esa batalla se frustró, pero por poco frustra lo demás. Hasta que Acán muere, porque lo que hizo no estaba bien, era una orden directa del Señor. No se cojan nada de Jericó. Todas las riquezas, el oro para Dios, la primera ciudad, todo para el Señor, para el tesoro del Señor. Lo demás es para ustedes. Pero Acán no resistió la tentación. En la segunda conquista, que es Jai, una ciudad pequeña, fracasan. Bueno, ya conquistaron todo el sur, ahora les toca el norte y se enfrentan a Josué 12 ejércitos. Queridos hermanos, yo no sé, ¿no?, cómo se sentirá usted cuando algo nos está pasando. Hay un diagnóstico que no es favorable. Nuestra familia está pasando crisis. Tenemos una economía quebrada. Yo no sé cómo se siente, pero yo me he sentido súper mal y solo me he refugiado en el Señor. Al ver ese ejército, ¿qué creen que siente un cuerpo humano, una mente? ¿Dónde se va a refugiar? Si pensaba Josué, me regreso a Egipto, se iba en contra de la orden de Dios. Hubiesen muerto en el desierto. Josué nunca pensó volverse, porque iba a enfrentar todas estas cosas. El Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y lo tercero, aparte de estos ejércitos de personas de talla normal, se iba a enfrentar también con gigantes, los Nefilim. ¿Se acuerda de los Nefilim? Gigantes, ¿no? Era un pueblo de gigantes. De allí venía el gigante Goliat de Gad, con el que luchó David cuando era un jovencito. No era un niño, eso no dice la Biblia. Ya era un jovencito. Un joven ya, que había pasado su edad, que creció normal, ¿no? Había un pueblo de gigantes, queridos hermanos. Eso usted puede leerlo en Números 13, verso 28 y verso 33. Unos años antes, cuando Moisés envió a los espías, se encontraron con gigantes y de hecho ese es el motivo por el que no aceptan la tierra y regresan y se mueren en el desierto. El temor les mató. Así que por 3 cosas el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente.
esfuérzate y sé valiente. Pero no era la única vez que había oído eso. Ya Deuteronomio 31, 3 veces más, a Josué se le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Queridos hermanos, nada hay fácil en la vida. Muchos por el temor no quieren tener hijos. La generación de hoy. Yo no quiero tener hijos, dicen. Porque me da miedo enfrentarme a eso. Tal vez el hijo que tenga o la hija que tenga me va a hacer lo que yo le he hecho a mis padres, ¿no? O si no, el temor del dolor del parto. No sé qué pasará por la mente. O el temor de tener un hogar normal. Muchos quieren tener hijos, pero no quieren tener la responsabilidad ni el compromiso. Yo voy a tener un hijo, pero le crío solo, sola, ¿no? El diablo ha dañado mucho la mente de la generación actual con filosofías chuecas, perversas y diabólicas. Y el hecho de que tengamos temor es normal porque somos seres humanos. Pero que el temor nos paralice, eso no es normal. Y porque Josué está en su cuerpo, ¿no? Un hombre normal. Y va a tener temor, y los seres humanos somos propensos a tener temor, el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Y todo lugar que tú lo pises, yo te lo daré a ti. Había pegado. No era por eso. Ahora nomás tengo ese gusto de aguantarme como los machos. Tenía temor porque es natural en un ser humano. Y me puse a orar mucho. Yo tenía temor de formar un hogar porque yo pensaba, Señor, en mi hogar me va a ir como le fue a mi padre. Un hombre malo, un hombre duro, un hombre mujeriego, un hombre descuidado. Yo no tuve buen ejemplo de él. No, así es, esa es la verdad. Yo no tuve buen ejemplo. Le honré como Dios manda. Pero si digo que tuve buen ejemplo, no es cierto, les voy a mentir, no tuve buen ejemplo. Pero le honré cuando yo conocí a Cristo. Le perdoné, le abracé, le quise mucho, le guié al Señor hasta que murió, el Señor le llevó. Cuidé de él, cuidé de su salud, con mis hermanos, junto con todos ellos, cuidamos de nuestro Padre hasta que el Señor le llevó. Y él fue salvo por la gracia de Dios. Le prediqué la palabra. ¿No? Entonces yo tenía temor de formar un hogar. Lloré mucho al Señor y me fui a hablar con un hombre de Dios. Le dije, hermano, tengo temor de hacer un hogar. Tal vez fracase, como mi papá. Entonces él me dijo, tú has sido igualito a mí. Yo también tuve temor. Pero pon los ojos en Jesús y no los quites nunca. Por eso Hebreos 12 dice, no. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso es lo que he hecho todos estos años. He puesto mis ojos y mi corazón en mi Señor cuando algo me da miedo, temor.
porque soy propenso a tener temor. Y de hecho, después de que le dice esto a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿qué con esta generación? Y el Señor no nos ha hablado a cada uno, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que pensamos. Pero ¿sabe que en cada uno de nosotros puso un chip? Científicamente se ha descubierto que cuando salen los espermas, ¿no?, buscando el óvulo para que se fecunde, para formar un hijito, salen 300 millones de espermas disparados en busca del óvulo. Pero en el camino se pone difícil. Aunque todo el ambiente está preparado para que uno llegue, 300 millones salieron. Y en el camino van muriendo, 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 hasta que tú entraste. De 300 millones entró uno. Tú entraste. Dile al que está a tu lado, por favor. Yo entré. Dile. Yo entré. La última Coca-Cola del desierto, dile. El Señor puso ese chip en cada uno. Tú entraste, yo entré. No te trajo al mundo por nada, porque se le chispoteó al Señor. No es cierto. Fue la voluntad perfecta y absoluta de Dios. Te permitió nacer. Hemos sobrevivido a una pandemia mundial y aquí estamos adelante. Puedes darle la gloria a Dios. ¿Crees, mi hermano querido, que el Señor te ha puesto en este tiempo para nada? No es así. Te digo de parte de Dios, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Si has renunciado a algo que es correcto y que solo por flojera lo dejaste, retómalo y esfuérzate. A lo único que debemos renunciar es al pecado, a lo que está mal. Pero si has renunciado por flojo a algo, dejaste tus estudios a medio, allí a la mitad, dejaste tu emprendimiento a la mitad, porque te dio temor, porque comenzaste a pensar, no, voy a perder, no me meto de cabeza. Si estás a punto de divorciarte y no quieres retomar, Dios no te hizo para que renuncies. Tienes que esforzarte por tu hogar. No pierdas a tus hijos así de fácil. Ay, mi hijito quiere irse. Bueno, mi hijito, Dios le bendiga, tome la ropa. Si es menor de edad, si no tiene con qué sustentarse, a no ser que sea por pecado. Deuteronomio capítulo 21 dice, no, si hay un hijo contumaz y rebelde. No, esos hijos que pueden acortarse la vida por el pecado. La Biblia demuestra que se les debe apedrear, pero no anheles, hermano querido, que tu hijo se pierda fácilmente. Lucha por eso. Que tu esposo se vaya con facilidad, tu esposa, y no te atreves a pedirle perdón. Lucha por eso. Esfuérzate y sé valiente. Si hay algo que perdonar, si hay algo que restaurar, si hay algo que recuperar. No, ya, algunos hombres no. A mi mujer se puso gorda, se puso vieja. Ya tiene 80, voy a cambiarle por 2 de 40. Ya tiene 60 por 2 de 30.
Eso no es de Dios. Te has de ir al infierno, 1 Corintios 6:9. Si practicas el adulterio, te has de ir al infierno. Y si eres joven y estás viviendo con alguien y no te has casado, eso es fornicación y la Biblia dice que eso te lleva al infierno. Así dice. Así que, querido hermano, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, como el Señor le dijo a Josué. Porque las cosas en este tiempo, después de la pandemia, post-pandemia, ¿verdad? Hermanos amados, nada volvió a ser igual en muchos negocios, en muchos emprendimientos, en muchas familias. Nada volvió a ser igual. Por lo tanto, esfuérzate y sé valiente. Muchos padres tienen temor de guiar a sus hijos. Ya no, mejor no le digo nada para no confrontar. Y tú te sacas ese pensamiento. Tienes que esforzarte por guiar a tus hijos hasta el día en que se vayan de la casa. Tienes que darles tu bendición. Mi hijito, Dios te bendiga, que el Señor te bendiga y te guarde. Hijita, que te vaya bien. Bueno, si decidiste casarte así como has querido, te escapaste, pero te doy mi bendición, que te vaya bien. Porque no hay nada perfecto en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Esfuérzate y sé valiente. El dinerito no se gana. Bueno, yo no he ganado estos últimos tiempos. No se gana así de fácil. ¿O sí? Hay que meterle ñeque, garra, ñufa, usha, wiji, wiji, ñaja, ñaja. ¿Sí o no? Así es. Dale la gloria al Señor, mi hermano querido. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No porque algo se pone difícil tienes que renunciar. Retoma, por favor. Y Dios puso en ti y en mí el chip. No renunciamos por cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Puedes ponerte de pie, por favor. Puedes darle un aplauso para que el Señor sea glorificado. Bendito sea su nombre. Por siempre, para siempre. Bendito nuestro Padre Celestial. Él sea bendito. Así que, querido hermano, si quieres un trabajo fácil, no sé si exista. No lo sé. Si quieres terminar una carrera y que sea fácil, no sé si exista. Aquel que tiene un trabajo que va a su puesto de trabajo y está solamente engañando y cobrando un sueldo, pronto ha de cosechar lo que está haciendo. Como el alcalde de Guayaquil, ¿no? Les dijo a sus empleados, voy a repartir uniformes. Al que no le queda, renuncie. Eso significa que por ahí está comiendo tripitas y engordándose y cobrando el sueldo. Querido hermano, no existen las cosas fáciles. Para que un matrimonio llegue a los 40, 50, como contaba Luchito, 40 años con mi mujer que me ha aguantado, dice. No es fácil. Criar hijos no es fácil. Para aquel que quiere terminar una carrera tiene que madrugar, tiene que trasnocharse. Una hermana de la célula recién se graduó. Bendito sea Dios, mi hija también. Pero ¿cómo era su vida de estudiante? Hermanos, 12, 1, 2 de la mañana haciendo tareas cuando podían dormir una horita.
Después ya se va aflojando el asunto. Nada es fácil. Cuando alguien tiene hijos y se queda una madre soltera, no es fácil. A un hermano se le murió su esposa con una enfermedad terrible. Él se quedó con sus 2 niños pequeñitos y decidió delante del Señor, dijo: Señor, voy a criar a mis hijos y no me voy a casar. Y crió a sus hijos. Ahora la hijita ya es profesional, es una niña guapa. Y su hijo es un joven. Pero ¿sabe cuánto luchó? ¿Cuántas lágrimas le costó? Esta generación tiene algo que se le ha bloqueado. Todo servido, todo hecho, todo calientito. No saben lavar un plato, no saben tender su cama, no saben levantar su ropa. Los padres han hecho mal. Es un asunto de los padres. Le diste muchas facilidades y cuando te gritaba se revolcaba en el piso como trompo. No le pusiste un fin. ¡Basta! Tienes que decirle si algún niño se está revolcando. ¿Y en dónde hay que darle? Con la varita. Con la varita. No con la mano, no con el zapato. Cuando está corriendo el guambra, ¡pah!, le clavas. ¡Ah! Tremenda puñalada con el taco. No con la correa, no con un ¿cómo se llama? Esos de cuero de vaca. Bueno, tú lo conoces porque te han dado. La Biblia dice vara. Y para que lo sepa que es real lo que Dios dice, quiero contarle un testimonio. Una hermana le tocó quedarse, su esposo, un hombre sinvergüenza, le dejó, se fue con otra mujer. Yo le dije: hermana, déjele que se vaya, qué bendición que ese hombre se vaya, despídale. Pero no, las mujeres lloran. Ay, Señor, ¿cuándo regresa? Y regresó el sinvergüenza. Y regresó, porque Dios es bueno. Y le dejó embarazada. Y se volvió a ir. Ya finalmente me hizo caso. Le dije: ve, hermana, si ese hombre no sirve más que para hacer guaguas, por favor, bendígale a otra. Y ya entendió. Se divorció. Después de que se divorció, esa mujer creció en la fe. Crió a su hijo súper difícil. Se le puso súper difícil. Pero hoy ya es profesional. Esfuérzate y sé valiente. Desde que ese hombre se fue, él era estorbo para que ella crezca. Creció en el Señor, le sirve al Señor, es líder de una célula, predica. Ahora tiene la libertad para irse de paseo donde ella quiera con su sueldito, con su jubilación, porque Dios le bendijo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Querido hermano, joven que estás aquí, esfuérzate. Limpia tu habitación, lava tu plato, cepíllate bien los dientes, quítate las lagañas de los ojos. Hágase así, a ver, por si acaso. Esfuérzate, joven. Honra a tus padres. Si tus padres pagan tus estudios, esa es la manera de devolverles. Esfuérzate. Y cuando vayas a hacer tu hogar, la persona que vaya a casarse contigo, hombre o mujer, va a ser bendecido. Y esa familia donde tú llegues a ser luz, van a ser bendecidos. No hay nada fácil, queridos hermanos. No hay nada fácil. Pero si tú tienes problemas con tu suegra, Dios mío, llévatela o te la mando.
Si tú estás orando así, no está bien. Tienes que ganarte a la familia de tu esposo, de tu esposa. Tienes que ganártelos. No estés diciendo, es que yo no pensé que eran así. Así son, pues, ¿qué quieres? Tienes que ganártelos. Gánatelos. Gánatelos. Dile al que está a su lado, gánatelo. No, mi mamá falleció en la pandemia, como ustedes saben, he testificado. Tuve el privilegio de que mi Señor me bendijo con mi mami, 78 años. A punto de cumplir 79, falleció. Pero tuve el privilegio, cuando conocí al Señor, tuve el privilegio de honrarle. Yo le prediqué a mi mami. Ella venía conmigo. Ustedes le conocían. Yo no oculto a mi familia. Venía conmigo. Le presenté a Cristo. Le enseñé a que ore, a que lea la palabra. Y el Señor se la quiso llevar. Ya era tiempo. Cuando yo me casé con mi esposa se ganó el corazón de mi mami. Mi mami amaba mucho a mi esposa. Y mi esposa no era hipócrita, ella amaba a mi madre. Hasta el día de hoy, cuando se acuerda, está llorando a veces por ahí. Le digo, mijita, ¿qué te pasa? Es que me acordé, dice, No, ganes el corazón. ¿Por qué está maldiciendo a la viejita, a la suegrita? Deje que el Señor le lleve en su tiempo, no acelere eso. No le envenene, por favor. Esfuércese. En lo que hace, esfuércese, sea valiente. En este tiempo tan complejo que vivimos, esfuércese. Levántese a orar. Si no quiere esforzarse para orar, ¿cómo va a tener una vida de victoria? Si no se esfuerza para trabajar, ¿cómo va a tener dinerito? Esfuércese y sea valiente. Y si no se esfuerza estudiando, ¿cómo va a tener un buen futuro, un mejor futuro, si no tiene una carrera? Esfuérzate y sé valiente, te digo, de parte de Dios, iglesia. Esfuérzate y sé valiente. Pero no olvides que el Señor estará contigo a donde quiera que vayas.